Aquí tenemos otro ejemplo más reciente de lo que fue del daily, de la gráfica daily del DXY, ¿ok? Este fue el evento que se dio por el tema del coronavirus, la volatilidad de marzo. Tenemos un mínimo y un máximo. El precio alcanzó un máximo anual del 2016-17, creo. Apenas lo tocó, el precio se fue a la baja. ¿Ok? Entonces acá, fíjate que dentro de este trimestre, estamos hablando específicamente de marzo, ¿ok? Lo estamos tomando el 2 de marzo del 2020, el año pasado, hace un año exactamente. El precio te generó unos mínimos y unos máximos. Y ahí tú tienes una matriz. El precio tuvo, después de ese gran movimiento, tuvo meses de incertidumbre. ¿Okay? El tema del coronavirus, tuvimos una acumulación. Y el precio, a partir de este trimestre de junio, el IPDA se prepara. Yo voy a visualizar 20, 40 y 60 días. ¿Qué va a suceder de ahí para adelante? Y qué va a tomar de ahí para atrás. Entonces yo calculo los mínimos de 20 ya se neutralizaron. ¿Ok? Que serían más o menos estos que están acá. Bueno, estos mismos. ¿Ok? Tenemos los mínimos de 20 automáticamente, apenas arrancó el mes, ya están neutralizados. Los mínimos de 40 ya son estos mismos. Me queda solamente los mínimos de 60 disponibles. Y de máximos tengo máximos de 20, serían estos, los máximos de 40 estaban por aquí estos y los máximos de 60 están allá arriba. Acorde al seasonal, acorde a los bonos, acorde a lo que está pasando en la matriz macro, sabíamos que esto iba bajando, bajando, bajando. Mi probabilidad era, o digamos, mi intención o mi prioridad eran estos mínimos, conociendo de que en macro el DXY, ok, si teníamos la macro del DXY y sabíamos que esto se estaba yendo a la baja, esto eran unos mínimos de extremadamente probabilidad. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí se hizo un volumen imbalance. Fíjate que el precio a nivel de price action reequilibra ese volumen imbalance, me genera un máximo, el precio toma la liquidez aquí arriba y me está dejando entonces unos máximos más altos dentro de este trimestre. ¿Ok? Aquí el precio baja, dejó un candle, a nivel de price action el precio continúa bajando hasta poder conseguir la toma de la liquidez, y cuando lo hace de manera agresiva. El precio continúa bajando y toma estas dos liquideces que ya les voy a mostrar en el pasado, que serían estas liquideces. Estaríamos hablando de los mínimos de 60 días del trimestre entre septiembre y diciembre del 2018 y los mínimos entre el 1 de junio y 1 de septiembre del 2018. Entonces el precio toma esa liquidez aquí, reequilibra, aquí había un FVG y un bloque, el precio reposa en ese nivel y hace su retroceso. Y entonces aquí tenemos un nivel de mitigación. El precio buscábamos que pegara en ese nivel para continuar a la baja. Bien, acercándonos entonces en el calendario del diciembre del 2018, ya estamos un poco más cerca, estamos ya en el mitad de año del 2018. ¿Ok? Vamos a llegar a los ejemplos de la actualidad, ya nos estamos acercando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A partir del 1 de junio del 2018, de esta línea para acá, ¿ok? Nosotros sabemos que de Discount Premium el precio se está negociando hacia la baja, hacia descuento, ¿no? En esa matriz. Entonces el precio, fíjate que a partir de esta calibración, ¿ok? El precio va a ir a buscar toda la liquidez disponible. Inmediatamente aquí tenía los mínimos de 20, 40 y 60 y arriba tenía máximos de 20, 40 y 60. Como el flow o el order flow es bajista, la prioridad está en buscar siempre los mínimos. Esto va a ir también alineado con lo que ustedes ya aprendieron en las primeras clases de maestría de la primera etapa. Estamos ahorita arrancando la segunda etapa con esta clase número 17, donde van a venir más clases, ¿okay? A medida que vayamos avanzando. Ustedes aprendieron en una matriz macro cómo tomar los máximos y mínimos de meses naturales, no IPDA, o sea, estamos hablando del calendario normal, ¿ok?
Cuando tú tienes un máximo y un mínimo, se supone que si entre un máximo y un mínimo tienes un máximo, un mínimo, el siguiente mes va a buscar o los máximos o los mínimos. Y así sucesivamente alineado con el order flow. ¿Ok? Entonces aquí tienes estos mínimos importantes. Si el order flow es bajista, esto es lo que tú vas a buscar. Aquí te está dejando un Candleline atractivo. Y entonces ya eso te está marcando la dirección. Si te está dejando un Candleline a favor de tendencia, no hay por qué dudarlo en buscar estos mínimos y alineados con estos conceptos. Por ejemplo, aquí estamos en los primeros de, entonces no sé por qué lo marco aquí, debería haber marcado el primero de septiembre, ok, supongamos que es el primero de septiembre, y de aquí para atrás voy a contabilizar los 20, los 40 y los 60. Aquí tengo los mínimos de 20, que también son los mínimos de 40 y que también son los mínimos de 60. Y arriba tengo los mínimos de 20, tengo aquí arriba los mínimos de 40, ¿ok? Y si yo marco un Fib o un Fibonacci de una matriz entre máximos y mínimos, el precio se negocia en discount para luego entonces posteriormente caer. Ya el precio aquí había tomado liquidez importante en este trimestre. Fíjate que en este trimestre tenías los mínimos de 20, de 40 y de 60. Vamos a marcarlos aquí. A ver, ok. Este es un trimestre y este vendría siendo otro trimestre. Entonces, fíjate que el precio me deja un mínimo, que es el mínimo de 20, 40 y 60. Este mes generó un Candleline, lo dejó dinero aquí, ¿ok? Y el precio en la próxima, como el flow es bajista, no es capaz de neutralizarlos de arriba, o sea, no hace un quiebre estructural, sino que inmediatamente el precio busca entre este máximo de este mes y el mínimo de este mes el 50%. Estos son OTEs, máximo, mínimo, OT hacia abajo. A pesar de que fue de consolidación, al siguiente mes fue que el precio tuvo reacción y se come este mes, se come a este tomando los mínimos. ¿Ok? Y también se come el Candleline. Y cuando te vas hacia atrás, esto, porque el precio bajó aquí, porque el precio hizo esto y lo hizo en una recuperación en B, en V. ¿Ok? Cuando tú ves que el precio baja acá, vino a buscar esta liquidez que teníamos aquí, Sell Side Liquidity, unos mínimos de 40 días. ¿Ok? Unos mínimos de 40 días de este trimestre y aquí teníamos un gap, un Fair Value Gap bien bonito, bien interesante. ¿Ok? El precio se mete allí en el gap al 50% y se recupera. ¿Ok? Acá, en este trimestre de septiembre, vamos a enfocarnos a esta parte. Mira lo que hizo. Tenemos los máximos de 20, los máximos de 40, se comió los máximos de 20 y 40, creó el swing high y el precio baja. Tenemos los máximos, otros máximos, otros máximos escalonadamente, pegando prácticamente entre mitigation y bloques, bajando hasta tomar, porque el objetivo de la bajada era tomar los mínimos ahora, estos mínimos del trimestre anterior. Entonces, si tú te vas a un enfoque de trimestres, aquí tienes un trimestre y aquí tienes otro trimestre. Entonces, este trimestre tenía unos máximos y unos mínimos. Y aquí tú te haces la pregunta, ¿va por los máximos o va por los mínimos alineado con el order flow? El precio va a premium y busca el discount. Esto tienen que tomarlo en cuenta de que estos trimestres que estoy calculando aquí son los trimestres calibrados por el IPDA, pero también deben tener en consideración la neutralización de los trimestres mes calendario, ¿ok? Que va desde enero hasta abril y así sucesivamente, ¿ok? Recordemos que el calendario del IPDA o la calibración del IPDA se hace restándole o corriendo hacia atrás un mes, ¿ok? No empezaría desde enero, sino empezaría desde diciembre y eso se fracciona cada 3 meses. ¿Ok? Vamos a ver aquí este otro ejemplo. Aquí tenemos, esto es diciembre.
¿ok? Contamos hacia atrás, tengo los mínimos de 20, de 40 y de 60 que vendrían siendo esto. Liquidez mínima anual importante, un sell side liquidity importante del cuarto trimestre del 2018, ¿ok? Entonces, perteneciendo al cuarto trimestre del 2018, tú lo vas a ver de esta manera. El precio sube, ok, aquí se puso bastante consolidado, el precio sube, toma la liquidez, pero si tú mides un FIBO entre este máximo y este mínimo, te aseguro que el precio se negoció o buscó negociarse por encima del 50% para estar caro, ok, y ya venderse de una mejor manera en una zona óptima. El precio te va ingeniando liquidez, tienes una, dos, tres, y aquí fíjate que tienes un rango de consolidación. Aquí el precio toma los 20 días y aquí te está generando unos mínimos de 20, los mínimos de 40 que vendrían siendo estos mínimos, y ahora te generó los mínimos de 60 dentro de los 60 días. Dentro de los 60 días te generó el mínimo de el trimestre, ¿ok? De la sección que estamos analizando acá. Ok, continuamos. Vamos por acá. Ok, entonces aquí estamos viendo marzo y junio. Ok, marzo y junio. Buy side liquidity. Tenemos una liquidez importante arriba. Fíjate que aquí se marcan los máximos de 20, los máximos de 40 y son los mismos máximos de 60 a partir de esto hacia adelante. Ok, hacia atrás estoy viendo, contando que son estas líneas verdes, desde marzo hacia atrás, los mínimos de 20, que son los mismos mínimos de 40 y que son los mismos mínimos de 60. Inmediatamente el precio en el siguiente mes baja a volarse los de 20, 40 y 60 días, y también vino a buscar la liquidez anual. Okay, el mínimo anual. Entonces lo hizo, mira cómo lo hace con agresividad. Cuando esto toma liquidez anual importante, ok, el precio, mira cómo se recuperó. Estos son varios pips hacia arriba. Se recuperó con fuerza. Tomó la liquidez y para arriba. ¿Ok? Entonces aquí me dejó el buy side liquidity, los máximos altos de acá, de este trimestre. Y me van generando entonces los mínimos escalonadamente. Ahora, desde junio, ¿ok? Aquí tengo los mínimos de 20, de 40 y de 60. Y aquí arriba tengo los mínimos de 20, los mínimos de 40 y los mínimos de 60. El precio sube, ¿ok? Sube a un premium de un rango a negociarse, Fibonacci. Se tomó los 20 y los 40 arriba y el precio retrocede. Entonces aquí tuvimos una dirección bajista estos 3 meses, máximos, máximos aquí, y tenemos estos mínimos, ¿ok? Ahora bien, en el siguiente vamos a analizar este que está acá, de diciembre. Si yo miro hacia atrás, aquí tengo mínimos de 20 días, mínimos de 40 y mínimos de 60. Y arriba tengo máximos de 20 días, que casualmente es aquí, este máximo. Tenemos los máximos de 40 días y estos siguen siendo los máximos de 60 días. Entonces aquí tengo equal high importantes. El precio sube, hace un spike, neutraliza eso, tiene un retroceso y termina de subir acá a reequilibrar esta área. Si yo mido un Fibonacci, ¿ok?, entre este máximo y este mínimo, te aseguro, aquí es lo mismo. Esto es un Fibo entre este máximo y este mínimo. El 50% aproximadamente estaría por aquí. Ok, el precio sube a negociarse en premium, esta zona es premium, y el precio luego empieza a buscar toda la liquidez porque vamos en un flow bajista. Acordémonos que también esta bajada del precio, cuando llegó aquí al PIB, fue a cerrar un gap, ok, para que los que le han dado seguimiento a la mentoría y le han dado seguimiento a lo que hemos venido analizando en el pasado con el euro dólar, cuando el precio llegó aquí a esto, rellenó un vacuum block que teníamos en daily.
Espero que se recuerden, y si no, los invito a que vayan a ver esta zona, porque el precio llegó aquí al PIB, ¿ok? A esta zona, porque cuando bajó rellenó un vacuum block en una zona de discount de una matriz macro, ¿ok? Una vez que el precio pegó allí, mire la agresividad. Esto fue lo del tema de la volatilidad del corona que se dio durante estos meses, entre febrero y marzo, las noticias, la cosa, y el precio fue a buscar entonces toda la liquidez hasta tomar los máximos de 60 días desde junio hacia atrás. Si yo cuento desde junio hacia atrás, los de 20 ya estaban listos, los de 40 estaban listos, y lo único que faltaban eran los de 60 de este año, ¿ok? O sea, de este trimestre, perdón. Estos eran los 60 días que faltaban. De este trimestre tenías máximos de 20, máximos de 40 y máximos de 60 que no habían sido neutralizados. Tenías de este trimestre máximos de 20, 40 y 60, que inmediatamente aquí se tomó la liquidez de este trimestre, de este trimestre y de este trimestre. Absorbió bastante liquidez y luego el precio inmediatamente volvió a bajar a neutralizar mínimos. ¿Qué tenemos acá? Vamos a contabilizar aquí. Contados a partir de marzo, del 1 de marzo del 2020 hacia adelante, calculo los 20, los 40 y los 60 días. Evidentemente estos son los máximos. Fíjate que el algoritmo te deja el máximo importante. El máximo importante se generó a los 20 días. ¿Ok? Y el mínimo importante también se generó a los 20 días. Entonces hizo una seek and destroy. Máximos y mínimos de durante los primeros 20 días se generó máximos y mínimos. Luego el precio se consolidó. ¿Ok? Eso es bien importante que lo tomen en consideración para ver las nuevas gráficas del futuro. Ok, nos acercamos aquí un poco más. Esto es junio. Junio para euro dólar. Fíjense que aquí el precio inmediatamente ya estaba con una recuperación alcista. ¿Ok? Estos eran los máximos importantes para este trimestre. Estaba apurado por buscar o los mínimos o los máximos que se generaron dentro de los primeros 20 días. Teníamos esto que estaban acá. El precio no descansó en este trimestre hasta conseguirlo, hasta buscar la neutralización de los 20, 40 y 60 días anteriores, contados a partir de junio hacia atrás. Los 20 días ya estaban neutralizados, los 40 días ya estaban neutralizados, faltaban los de 60 días y el precio tuvo una acumulación y una expansión para poder cumplir con la neutralización. ¿Y cuándo lo hizo? Cuando el precio rompe, lo hace dentro de los próximos 40 días. Dentro de los 40 días, el precio va a buscar los de 20, 40 y 60 días. ¿Ok?